Entré en la sala de juntas el lunes por la mañana y vi 2 pasteles daneses de cereza intactos junto al termo de café. Justo en ese momento, supe que algo andaba mal. En Montalvo e Hijos, esas cosas desaparecen antes de las 8:30. Ya eran las 9. Me llamo Gerardo. Tengo 41 años. Vivo en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. He trabajado para la firma de mi padre desde que tenía 24. Pensé que moriría allí, socio algún día, quizá incluso tomaría el relevo. Esa mañana acabó con todo eso. Mi padre, Ricardo Montalvo, fundador y estatua humana, se aclaró la garganta con ese pequeño silbido seco que hace cuando está a punto de decir algo que cree que pasará a la historia. Todos se giraron. Tomemos un minuto para reconocer un hito importante, dijo. Nos gustaría felicitar a Marcos por convertirse en nuestro socio más reciente. Marcos. Mi hermano menor, 3 años más joven, el doble de ruidoso y quizá la mitad de competente en un buen día. El mismo tipo que una vez le dijo a un proveedor que trajera, edecanes, no folletos, a una conferencia en Cancún. Ese Marcos. Salió disparado de su silla como si lo hubieran lanzado, se golpeó la rodilla con la maldita mesa y aún así sonrió como si acabara de ganar una Harley en un sorteo de una gasolinera. Tío, esto es una locura. Gracias, papá. Incluso tuvo el descaro de parecer sorprendido, como si esto no fuera algo que hubieran tramado en un carrito de golf hacía 3 semanas. Nota rápida antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. Miré alrededor de la mesa. Nadie me sostenía la mirada. Los socios directores me evitaban como si fuera contagioso. Mi padre me dedicó ese asentimiento de cabeza tan patético como si se supusiera que debía aplaudir o dar un discurso, como si esto no fuera la mayor bofetada en la cara de mi carrera. En lugar de eso, me levanté, me acerqué a Marcos, le estreché la mano y dije, felicidades, socio. Solo intenta no hundir ninguna cuenta de millones de pesos este trimestre. Se rió como si estuviera bromeando. No lo estaba. No volqué una mesa ni grité. Eso les habría dado demasiado. Me di la vuelta, salí por las puertas de cristal y los dejé a todos sentados allí con sus daneses secos y sus sonrisas cobardes. El silencio a mi espalda fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Que se lo tragaran. No miré hacia atrás cuando entré en el pasillo. En el segundo en que esas puertas de cristal se cerraron detrás de mí, sentí como si respirara después de haber mantenido la cabeza bajo el agua. Pasé junto a la pared de placas conmemorativas al lado del ascensor. De 51 premios, yo personalmente había liderado o conseguido 44. Uno pensaría que quizá, solo una vez, pondrían mi nombre en un marco, pero cada uno de ellos tenía o Ricardo Montalvo, o el equipo Montalvo. Como si no existiera fuera de las hojas de cálculo. Pulsé el botón del vestíbulo en lugar del S1, archivos de clientes. Fue un gesto pequeño, pero se sintió como prenderle fuego al libro de reglas. El ascensor estaba demasiado silencioso. Podía oír los latidos de mi propio corazón en los paneles. Cuando las puertas se abrieron, pasé de largo junto a la recepcionista y salí al aparcamiento como si llegara tarde a almorzar. Nadie me detuvo. Nadie siquiera levantó la vista. Me metí en mi coche y me quedé sentado. No arranqué el motor. Ni siquiera toqué las llaves. Miré a través del parabrisas el jardín delantero del vecino de enfrente. Una ardilla estaba sufriendo una crisis nerviosa intentando llevarse medio donut por encima de la cabeza de un gnomo de jardín. La vi fracasar 2 veces. Todavía no sentía rabia, solo cansancio. Como si 17 años de sostener el lugar finalmente se hubieran derrumbado en mi pecho. Cuando por fin giré la llave, no pensé. Simplemente conduje. Sin destino, sin lista de reproducción, sin llamar a mi esposa, solo asfalto y silencio. En casa, pasé de largo por la cocina, dejé la pila de correo intacta, facturas todavía envueltas en folletos de supermercados y anuncios inmobiliarios. Seguí hasta que llegué al escritorio. Ese escritorio significaba algo para mí. Lo había construido el día después de que consiguiéramos el contrato de transporte de Stratamex, nuestro mayor cliente. Solo lo obtuvimos porque solucioné un desastre que Marcos causó cuando envió racks de servidores de alta gama por valor de 400 millones de pesos a Argentina en lugar de a Ciudad de México.
El cliente estaba a punto de marcharse. Yo lo salvé en 48 horas. El acuerdo se cerró. Mi padre dio un discurso. Marcos se llevó el mérito. Me senté, abrí mi portátil e inicié sesión en LinkedIn. Sin manifiestos, sin largas despedidas. Solo 4 palabras, explorando nuevas oportunidades. Publiqué. Ni siquiera me levanté a por agua antes de que sonara la primera notificación. Luego otra. A los 20 minutos, 3 reclutadores ya me habían enviado un mensaje. Uno de Herrera y Borges envió un ramo de flores virtual con el asunto: llevaba tiempo esperando este día. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie lo necesitaba. Las noticias vuelan en esta industria, y la gente sabe quién hace el verdadero trabajo. Apareció otro mensaje, y luego otro. Sin llamas, sin explosiones, solo el sonido silencioso de mi nombre finalmente teniendo peso. Hice clic en un mensaje de un reclutador ejecutivo de Monterrey y escribí 2 palabras: hablemos. Luego le di a enviar. La respuesta del reclutador ni siquiera había llegado cuando oí mi teléfono vibrar de nuevo. No una notificación esta vez, una vibración. Bandeja de entrada diferente, privada. Una palabra: ¿almuerzo? Sin nombre de remitente, sin asunto, solo eso. Lo miré fijamente durante unos 3 segundos antes de apartar el teléfono y levantarme. No necesité preguntar quién era. Lo sabía. Al otro lado de la ciudad, en la cocina de mi padre, el ambiente no era tan tranquilo. A las 8:30 en punto, sonó su antiguo teléfono fijo de color beige. El mismo que se negaba a reemplazar, como si poseerlo lo hiciera más accesible. Respondió, como siempre, al segundo timbre. Arturo Trueba no perdió el tiempo. Nos retiramos. Eso fue todo lo que dijo. 3 palabras. Sin explicaciones, sin gritos, sin advertencias. Simplemente, se acabó. Si conocías a Trueba, eso era peor que una pelea a gritos. Cuando decía, nos retiramos, significaba que los contratos ya estaban triturados, los camiones desviados, los archivos bloqueados. El cuerpo ya estaba enterrado antes de que la familia recibiera la llamada. Mi padre se quedó helado en medio de su cocina, con las manos aún agarrando su tostada, pero sin morderla. Bordes quemados, café frío, silencio. Marcos, que Dios lo ayude, preguntó desde el pasillo. Espera, ¿quién es Stratamex otra vez? Luego, de hecho, se sentó y abrió su portátil y escribió: ¿qué es Stratamex?, como un becario de verano preparándose para una llamada de networking. Si yo hubiera estado allí, probablemente habría lanzado la tostadora por la maldita ventana. No emitieron un comunicado de prensa. No enviaron una nota a los clientes. Nada. Simplemente dejaron que la sangre se drenara, como si tal vez, si permanecían en silencio el tiempo suficiente, el mercado no lo olería. Mientras tanto, yo estaba sentado en la mesa de mi cocina, con el café enfriándose, viendo mi bandeja de entrada de LinkedIn explotar como una bolsa de petardos en un microondas. Ya no solo reclutadores, antiguos colegas, viejos clientes, incluso 2 becarios de hacía 5 años. Todos diciendo el mismo tipo de cosas. Sabía que este día llegaría. Ya era maldita hora. ¿A dónde te diriges? Pero nada de eso importaba. Todavía no. Porque, almuerzo, estaba en mi pantalla, y no iba a fingir que era una coincidencia. Trueba no enviaba correos largos, no programaba reuniones. Si quería hablar, era breve y directo, y significaba algo. No respondí de inmediato. Lo dejé reposar un minuto mientras revisaba mi calendario, vacío, obviamente, y fui a ponerme una camisa limpia, de botones, no un saco. Trueba odiaba las pretensiones. De vuelta en Montalvo e Hijos, los teléfonos no sonaban. Ya se habían detenido. Los transportistas no esperan cuando el líder de la cadena de suministro leva anclas. Porque Stratamex no se estaba retirando de un contrato. Se estaba retirando de él. Y quizá de ellos, de Marcos, de todo el circo del nepotismo. Tomé otro sorbo de mi café y volví a coger el teléfono. Abrí el mensaje. Pulsé responder. Hora y lugar. 3 puntos aparecieron casi al instante. Luego, el cardenal.
12:30, reservado del fondo. Cerré mi portátil. No hice una maleta. No revisé correos. Simplemente me levanté, fui al armario y cogí la misma chaqueta que usé para la presentación de Stratamex 7 años atrás. Todavía me quedaba bien. Todavía estaba listo. El cardenal olía a aceite de oliva, romero quemado y compensación excesiva. Uno de esos lugares elegantes del centro donde las sillas son incómodas a propósito, y los menús parecen presentaciones de startups. Entré 5 minutos antes. Trueba ya estaba allí, en el reservado del fondo, de cara a la puerta. Por supuesto. No se levantó, no me estrechó la mano, solo asintió una vez y deslizó un vaso de agua por la mesa. «Sigues sin beber en el almuerzo, ¿verdad?» Asentí. Estaba comprobando si había cambiado. No lo había hecho. El camarero se acercó. Trueba pidió salmón sobre granos ancestrales, lo dijo como si fuera un desafío. Yo pedí lo que fuera que tuviera, filete, en el nombre. Término medio. Sin guarnición. No hablamos de Montalvo. Tampoco hablamos de Stratamex. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un papel doblado y lo deslizó sobre la mesa como si fuera una carta de juego. Sin carpeta, sin presentación, solo una única hoja impresa. Parecía que llevaba semanas preparada. Mi nombre estaba en la parte superior. Director General, Soluciones de Crisis Estratégicas. Paquete de acciones, autonomía total, presupuesto departamental ya cerrado. Sin consejo de administración, sin socios principales, sin vestigios del pasado aprovechándose del trabajo de gente como yo. Solo resultados. Lo leí una vez, luego otra. No hice preguntas. Trueba finalmente se reclinó, tenedor en mano, sin expresión. Tu hermano empezó con una analogía de fútbol, dijo. Algo sobre remontadas en el último cuarto y la garra del vestuario. No reaccioné. Luego me habló de la sinergia de marca, apuñaló su salmón como si lo hubiera insultado. No hago negocios con mascotas. Asentí. Es justo. También llamó a Stratamex un cliente de toda la vida, como si fuéramos un adorno de Navidad. Esa fue la última frase que pronunció. Dejé el papel y crucé las manos. Y esta oferta no es caridad, dijo. No invierto en lealtad. Invierto en capacidad. Mantuviste mi cadena de suministro a flote durante 2 desabastecimientos globales, 3 demandas de proveedores y una huelga ferroviaria. No convocaste una reunión, simplemente lo resolviste. Dejé que eso quedara en el aire. Trueba se limpió la boca con la servilleta como si la conversación le aburriera. Este es el trato. Tendrás un equipo. Tendrás un presupuesto. Pero no un escudo. Si fracasas, es tu responsabilidad. Pero si tienes éxito. Dejó la frase en el aire. Digamos que el departamento de fusiones y adquisiciones no llamará a tu hermano. Miré la oferta de nuevo. Sin adornos, solo números contundentes. Mi nombre bien escrito y un trabajo que no olía a poder heredado. No toqué mi filete. Se me había ido el apetito. No firmaré hoy, dije. No querría que lo hicieras, respondió Trueba. Tómate una semana. Dirás que sí para el jueves. Lo decía en serio. Ni siquiera era una pregunta, solo un hecho esperando a suceder. Necesito encargarme de algunas cosas. Él levantó una ceja, pero no insistió. Te has ganado el tiempo. No pedimos postre. Cogí la cuenta por costumbre. Él no discutió, simplemente se levantó, asintió una vez y salió como si ya hubiera tachado el asunto de su lista de tareas. Me quedé sentado un minuto más, luego volví a doblar la oferta, la guardé en mi chaqueta y salí sin mirar atrás. Salí directamente del Cardenal, me subí a mi coche y marqué el número que Trueba había garabateado en el reverso de su tarjeta de visita. Carla Santos, abogada, el tipo de abogada que podía aniquilar un acuerdo con solo levantar una ceja. Respondió al segundo timbre. Necesito una revisión de contrato, para ayer, dije. Tráelo todo, respondió, y luego colgó. Su oficina era una casa estilo porfiriano reconvertida en la Condesa.
Silenciosa, sin letreros, sin recepcionista, solo un teclado numérico y una cámara. Introduje el código que me envió por mensaje de texto y entré en algo que parecía más un laboratorio forense que un bufete de abogados. No ofreció café ni agua, solo señaló una silla y dijo, empieza a hablar. Le entregué los contratos que había sacado. De empleo, de finiquito, acuerdos de confidencialidad con proveedores, propuestas de asociación que nunca finalizaron. Ella revisó la pila como si estuviera destripando un pescado. Ninguna cláusula de no competencia se sostendrá, dijo. Son demasiado amplias. Podrían haberla escrito en una servilleta. ¿Y el contacto con clientes? Nada de captación directa durante 12 meses, pero estás limpio si ellos te contactan primero. Eso era todo lo que necesitaba oír. Podía jugar a largo plazo si era necesario. Pero entonces Carla levantó un formulario y lo entrecerró. Este es malo. Era una autorización de cumplimiento vinculada a Action Capital, mi última gran reestructuración antes de irme. Un acuerdo de pesadilla que Marcos casi saboteó cuando lo registró bajo el código de industria incorrecto. Tuve que supervisar todo el proceso solo para mantenerlo a flote. ¿Es tu firma?, preguntó. La miré. Ni de cerca. La G estaba mal. El ángulo era incorrecto. La barra de la T ni siquiera coincidía con el trazo de mi bolígrafo. Parecía que alguien había intentado copiar mi firma borracho y con los ojos vendados. Y sabía exactamente quién había sido. Marcos Mascullé. Carla golpeó la página con su bolígrafo. Códigos de factura incorrectos, marcas de tiempo incorrectas. Este documento es falso. Si usan esto en una declaración financiera o en una transición de clientes, es fraude interno. Si no lo revelaron al departamento legal, es aún peor. No sonrió, no lo necesitaba. ¿Qué hacemos con él? Le dio la vuelta, cogió un sobre limpio y empezó a meter cosas dentro. No lo hacemos público, dijo. Actuamos en silencio. Una hora más tarde, estábamos de vuelta en la sala de impresoras de su oficina. Sin cámaras, sin firmas. Dejó el sobre en un simple sobre de correo interno de color marrón. Asunto en negrita con un rotulador negro, diligencia debida. Sin nombre, sin remitente, sin dirección de devolución. Lo enviaremos a su buzón legal a través de un servidor anónimo, dijo. Desde dentro del cortafuegos. Aterrizará como un fantasma. Asentí. ¿Estás seguro de que quieres encender este fuego?, preguntó. No dudé. Ya está ardiendo. A la mañana siguiente, los canales internos de Slack de Montalvo e Hijos bullían. Un hilo llamado, ¿qué diablos es este PDF?, empezó a circular. La gente hacía preguntas. El departamento legal no respondía. Nadie me mencionó. No se atreverían. Pero alguien señaló la discrepancia en la firma. Alguien más vio el identificador de proveedor incorrecto. Para el mediodía, todo el equipo de cumplimiento había sido convocado a un canal privado. Yo me senté en casa sorbiendo mi café. Comenzó con una notificación. Un analista junior en Montalvo, algún pobre chico que probablemente todavía comía cereales para cenar, publicó accidentalmente un resumen de clientes en el canal de toda la empresa en lugar de solo en el de finanzas. Cuentas que solicitan la información de contacto de Gerardo, Stratamex, Acción, Rastreo 1, Industrias Duarte. 10 palabras. Sin adornos, sin rodeos. Para cuando alguien lo eliminó, ya había sido capturado, recompartido y enviado a Pulso Financiero. Lo publicaron bajo el titular, Clientes abandonan M&S. Explotó. Sin comentarios oficiales, sin desmentidos, solo un pesado silencio corporativo mientras la gente se apresuraba a comprobar si su tarjeta de acceso todavía funcionaba. Esa misma tarde, una antigua vicepresidenta, Mónica Luján, la única ejecutiva que alguna vez tuvo agallas en ese lugar, publicó algo en LinkedIn. La nueva firma de Gerardo G demuestra lo que sucede cuando apuestas por la habilidad, no por el derecho de nacimiento. Corto, sin etiquetas, sin hashtags. Pero se hizo viral. Me senté allí viendo cómo llovían los comentarios como agua fría sobre aceite caliente. El verdadero cerebro detrás de M&S. Debería haber sido socio hace 5 años.
Te dije que Gerardo no era el problema. Alguien incluso desenterró una foto antigua del día de la firma con Stratamex, yo estrechando manos, Marcos al fondo, borroso e irrelevante. Luego vino el intento de Marcos de controlar los daños. Una publicación con una foto de archivo y 3 palabras en negrita en el encabezado: resiliencia. Legado. Transición. Se leía como si le hubiera dicho a ChatGPT que escribiera un panegírico para una marca moribunda. Montalvo e Hijos ha capeado muchas tormentas. Mientras navegamos hacia adelante con propósito, seguimos comprometidos con los valores que construyeron nuestro legado. Incluso puso una cita de mi padre al final, algo sobre que la visión dura más que la disrupción. Era una broma. También lo fue la reacción. Los comentarios lo convirtieron en un hazme reír. Una respuesta simplemente decía: ¿qué tal por Argentina? Otra: define legado. Y entonces el precio de las acciones bajó. No fue un desplome, pero sí lo suficiente como para provocar palpitaciones en la sala de juntas. Mientras tanto, me reuní con Trueba de nuevo. Esta vez, sin almuerzo, solo una sala de conferencias con cristal esmerilado, un asistente y 2 bolígrafos. Me entregó la documentación final. Director General, Gerardo Soluciones Estratégicas. Autonomía total, dijo. Sin interferencias del Consejo. Tú marcas la pauta. Revisé los términos finales. Participación accionaria asegurada, presupuesto aprobado, mi nombre en la puerta. Trabajo de estrategia real, no de niñera, no de limpiar el desastre de otros. ¿Alguna última pregunta?, preguntó Trueba. Solo una, dije. ¿Cuán pronto podemos contratar? Él sonrió con suficiencia. Ya he empezado. Tienes 5 solicitantes de tu antigua oficina. Firmé. Nos dimos la mano. Sin fotos, sin champán. Salí del edificio, pisé la acera y dejé que el aire me golpeara de lleno en el pecho. No era alivio, solo movimiento. Por fin, hacia adelante. Al otro lado de la ciudad, Marcos probablemente estaba redactando su próxima publicación. Quizá algo sobre la perseverancia. Quizá otro tributo a la familia escrito por una inteligencia artificial. No importaba. Esa ya no era mi historia. La llamamos Gerardo Soluciones Estratégicas. Ni ostentosa, ni heredada. Directa al grano, como pretendíamos dirigirla. Sin hijos de fundadores, sin amigotes de fraternidad. Nadie que llegara allí por su apellido o por la hora del té de su padre. Cada persona que contratamos tenía una trayectoria, no un contacto. Carla pasó por allí la primera semana, repasó el documento de acción de nuevo con un bolígrafo rojo como si estuviera corrigiendo un ensayo de secundaria. Firma falsificada es igual a violación de controles internos, dijo. Tendrán que investigarlo en silencio. Ahora es demasiado obvio. ¿Qué tan grave?, pregunté. Lo suficientemente grave como para que el departamento legal lo informe a sus superiores. No pueden enterrar esto. No se mantuvo en silencio por mucho tiempo. Para el martes, las redes de rumores estaban bien despiertas. Un gerente de cumplimiento de nivel medio de MIS publicó un estado vago en LinkedIn sobre la podredumbre del liderazgo y las pesadillas de cumplimiento. No etiquetó a nadie. No era necesario. Luego, alguien tuiteó desde una cuenta anónima: esto es lo que pasa cuando asciendes al payaso en lugar del jefe de pista. Alcanzó 4.000 retweets en una hora. Al día siguiente, 3 clientes más contactaron. No para programar reuniones, no para preguntar qué estaba construyendo. Habían terminado de hablar. Estaban cambiando. No los perseguí. Ellos me persiguieron a mí. Y entonces comenzaron las llamadas. Mi padre llamó una vez sobre las 8:30 de la mañana. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego, de nuevo, alrededor del mediodía. Sin mensaje esa vez. La tercera llamada llegó sobre las 6:15. Dejé que sonara hasta el final. No envió mensajes de texto, no envió correos. ¿Qué iba a decir? Perdón por darle el trabajo de tu vida al metepatas de la familia. Perdón por necesitarte más de lo que te quería. Ya no importaba. Esto no era venganza. Era la gravedad.
Simplemente dejé de sostener la casa. De vuelta en la oficina, contratamos a nuestro sexto empleado, un analista de logística de rastreo, uno que se fue el mismo día que cayeron sus cifras del segundo trimestre. Dijo que quería trabajar en un lugar donde la ejecución realmente significa algo. Le dimos un escritorio, un portátil y acceso completo para el final del día. Le pregunté qué necesitaba de nosotros. Su respuesta: simplemente no me hagáis perder el tiempo. Encajó perfectamente. Esa noche, estaba en la sala de descanso comiendo media bolsa de almendras cuando entró Carla. Están investigando oficialmente el documento de acción, dijo. Se ha enviado un memorando interno. ¿Silenciosamente o con ruido? Muy silenciosamente, que es como sabes que es real. Asentí. ¿Algo más? Sacó su teléfono, abrió un correo nuevo y me mostró el asunto. Consulta sobre nueva representación, Industrias Duarte. Sonreí por primera vez en todo el día. La aceptamos, dije. 2 semanas después, entré por la entrada lateral de la cumbre ejecutiva de Polanco, con el traje planchado y el discurso doblado 2 veces en mi bolsillo interior. Montalvo e Hijos tenía la mesa de primera fila, placa con el nombre grabada en oro, sillas profundas, vino frío que probablemente no pidieron. Estaban siendo homenajeados por su impacto histórico, que en esa sala era el código para, antes importabais, y estamos siendo educados al respecto. Entré desde las bambalinas. No era un invitado. Era el orador principal. El presentador hizo una introducción sosa sobre la disrupción a través de la disciplina, dijo mi nombre como si no estuviera seguro de si era un producto o una persona. Subí al escenario, no ajusté el micrófono, no miré mis notas. Miré a la sala. Ejecutivos con trajes de cientos de miles de pesos, riqueza construida sobre linaje, no sobre carácter. El tipo de gente que cita libros de innovación que no terminaron y hacen giros estratégicos después del almuerzo. Y en el centro mismo, en la mesa A1, mi padre, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Marcos estaba a su lado, mirando su teléfono como si pudiera rescatarlo. No sonreí. Comencé a hablar. La estrategia es tan fuerte como las manos que la sostienen, dije. Pero en demasiadas salas de juntas, la visión es secuestrada por la familiaridad. La ejecución queda enterrada bajo horarios de almuerzos. Y el liderazgo, bueno, a veces se hereda, no se gana. Algunas personas se removieron en sus asientos. No me detuve. He visto oportunidades de miles de millones de pesos desaparecer bajo cargos que nadie podía justificar. He visto a gente capacitada ser ignorada en favor de apellidos. He visto el mérito asignado no por contribución, sino por quien se sentaba más cerca del poder. Hice una pausa. Dejé que el silencio se espesara. Sin nombres, no era necesario. Ellos sabían. Seguí, claro, nítido, no amargado, solo sincero. El verdadero liderazgo no es ruidoso. No proviene de los compañeros de golf, de los apretones de manos o de los dosieres de prensa. Proviene de la ejecución, de los resultados, de la persona que arregla lo que el enchufado rompió y nunca pide aplausos. Algunas personas miraron hacia la mesa de Montalvo. Marcos no levantó la vista. Mi padre no parpadeó. Lo terminé de forma limpia. Nunca subestimen a aquel a quien mantuvieron en segundo plano. Estuvo prestando atención todo el tiempo. Siguió el silencio. No incómodo, solo denso. Luego vino el aplauso. Lento al principio, una mesa, luego otra. No fue estruendoso, fue medido. Mitad respeto, mitad alivio. Me bajé del escenario sin mirar a la primera fila. No estreché manos. No me detuve para fotos. Había dicho lo que tenía que decir. Y lo habían escuchado. Todos y cada uno de ellos. Después de la gala, no me fui a casa. Subí. A la terraza de la Torre Virreyes. Aire fresco, luz tenue, el horizonte zumbando en la distancia. Miguel ya estaba allí, saco deportivo gris, copa en la mano, sin zapatos. Siempre odió los zapatos de vestir. Solía ser mi becario. Llevaba cafés, tomaba notas, mantenía la cabeza gacha incluso cuando las reuniones se convertían en peleas a cuchillo.
Ahora era vicepresidente de operaciones en una firma de asesoría tecnológica y superaba a gente que le doblaba la edad. Chocamos las copas sin decir mucho. Whisky solo, sin brindis. Tras un momento, finalmente habló. Están acabados. No pregunté a quién se refería. Ambos lo sabíamos. Tomé un sorbo. Dejé que el silencio se asentara. Intentaron anunciar una congelación de contrataciones como una reasignación estratégica de recursos, dijo. Ni siquiera duró 12 horas. Glassdoor ardió como pólvora. Solté una risa corta. Siguen intentando controlar la narrativa. No están controlando nada. Se están desmoronando. Para entonces, la mitad del personal de Montalvo nos había contactado. No solo analistas junior, jefes de cuenta, gerentes de logística, uno de su equipo legal interno. Sin salidas dramáticas, solo una sangría lenta y constante. Uno por uno, estaban encontrando la salida y yendo directamente a mi bandeja de entrada. Revisé mi teléfono. 8 mensajes nuevos, 5 currículums, 2 referencias de clientes, una solicitud de reunión, en cualquier lugar que no huela a funeral. Luego llegó el que impactó. Asunto, resumen de ingresos del tercer trimestre, Gerardo Strategic. Lo abrí allí mismo. Habíamos superado a Montalvo e Hijos en un 8% con un tercio de su personal y nada de su lastre heredado. Sin peso muerto, sin socios principales jugando a disfrazarse, sin meteduras de pata millonarias barridas silenciosamente bajo la alfombra. Solo gente real haciendo trabajo real. No le dije nada a Miguel. Simplemente pulsé, reenviar, escribí el correo de mi padre. Asunto, legado entregado. Sin cuerpo de texto, sin adjuntos, sin presentación. Solo eso. No respondió. No era necesario. Ese correo aterrizó con más fuerza que cualquier discurso, cualquier salida, cualquier apretón de manos escenificado. Lo leería, miraría la pantalla durante unos minutos y probablemente se preguntaría cuándo empezó a desmoronarse el suelo bajo sus pies. La verdad era que empezó en el momento en que dejé de arreglarlo. Miguel terminó su bebida. ¿Quieres otra? No dije. Esta fue suficiente. Nos quedamos allí arriba un poco más, viendo cómo las luces se extendían por el Valle de México, la forma en que las ciudades siempre parecen contener la respiración antes del amanecer. Luego me levanté, revisé mi teléfono una vez más y vi llegar otra referencia. Ni siquiera la abrí de inmediato. Solo sonreí, asentí a Miguel y volví a entrar. Llegué a casa justo después de las 11, me quité los zapatos, me aflojé el cuello de la camisa y fui directo a la ventana. La misma vista que había tenido durante 10 años. La esquina de Rie Wood y la Sexta, ese semáforo intermitente que nadie arregló nunca, el letrero de la gasolinera con la S rota. Pero el silencio se sentía nuevo. No estaba cansado. Tampoco estaba acelerado, simplemente despejado. No porque hubiera ganado algo ni venganza, ni éxito. Porque por primera vez en mi vida adulta, estaba libre de todo eso. La firma, la familia, la rutina silenciosa de limpiar el desorden de gente que nunca dio las gracias. Solía pensar que eso era lealtad. No lo era. Era condicionamiento. Ya no era el plan de respaldo. No era el hijo confiable que se quedaba hasta tarde mientras otros se escaqueaban. No era el que sostenía los cimientos mientras todos los demás bailaban en el tejado. Ahora yo era el nombre en la maldita puerta. Gerardo Strategic. Sin hijos, sin fantasmas. Al otro lado de la ciudad, sabía exactamente dónde estaba él. La misma oficina con paneles de roble, la misma silla de cuero que olía a bourbon y arrepentimiento. El mismo escritorio donde una vez me dijo, tienes talento, pero no instinto asesino. Esa noche, ese mismo hombre probablemente estaba sentado en la oscuridad, releyendo correos que no entendía, siendo interrogado por abogados que de repente necesitaban documentos que él juraba que estaban en orden. El legado que protegió con ambas manos se estaba derrumbando a cámara lenta. Y la peor parte, no le quedaba nadie a quien culpar. Marcos probablemente seguía en su dormitorio / oficina en casa, actualizando LinkedIn y preguntándose por qué a nadie le gustaba su publicación sobre resiliencia y cambio,
probablemente sin haberse dado cuenta todavía de que las únicas personas que veían su perfil eran reclutadores marcando casillas. Mi teléfono vibró en la encimera. Otra referencia de cliente. Sin asunto. Sin mensaje largo. Solo un nombre y un número y 2 palabras: he oído cosas. Sin presiones, sin discursos de venta, solo el boca a boca. Esa era la diferencia ahora. Antes, yo perseguía. Ahora, ellos venían a mí. No me serví una copa. No llamé a nadie. No abrí el portátil para seguir métricas de conversión o gráficos de ingresos. No era el momento para los números. Era el momento de después. Después de que el edificio ardiera, después de que el humo se disipara, después de que dejaras de intentar demostrar algo a gente que nunca vio más allá de tu apellido. Apagué las luces, dejé que la habitación se quedara en silencio. No como una rendición, como un